Vos Podés. Hola, hola, muchas gracias por acompañarme en el capítulo número 8 de mi podcast Vos Podés. Este capítulo para mí es sumamente especial porque estoy en un lugar que marcó mi vida, porque estoy en el gimnasio donde todo inició hace más de 25 años atrás. El capítulo de ahora se llama El origen de mi fuerza, porque todo en la vida tiene un origen, porque lo que somos, lo que hacemos o lo que nosotros en algún momento nos convertimos viene de algún lugar, viene de alguna raíz. Y desde que Dios me dio el privilegio de poder compartir con ustedes, yo siempre tuve el deseo de hacer un podcast en este lugar donde todo inició. Este es el gimnasio de mi papá y me acuerdo que una vez vine y le platiqué que si me daban la oportunidad de poder grabar aquí y pues él muy lindo me dijo que sí. Y ahora estoy a una semana de cumplir 50 años y me pareció una razón súper importante y súper especial y súper memorable para mi vida el venir a este lugar y poder hablar con ustedes. Recuerdo cuando yo era una niña que tenía un superhéroe. Todos tenemos a alguien a quien idealizamos cuando estamos pequeños y yo quiero confesarles algo. Mi superhéroe cuando yo era una niña se llama Tony y es mi papá. Lo tengo tatuado aquí en mi brazo. Rafa, que es mi hijo, y Tony, que es mi papá. Mi papá siempre fue mi superhéroe desde que yo era una niña muy pequeña. Siempre quise parecerme a él. Siempre me inspiró. Me acuerdo que uno de los temores más grandes que yo tenía cuando era una niña era el hecho de que él faltara. Marcó mi vida profundamente. Y a él, después de Dios, le debo muchas cosas que yo he logrado en mi vida. Y por eso es que ahora yo quiero compartir con ustedes, a punto de cumplir años, esta etapa tan personal mía donde yo quiero abrirles mi corazón. Cuando yo era pequeña, tengo tantos recuerdos lindos. Mi papá siempre fue un hombre, debo decir, porque gracias a Dios está vivo todavía, muy disciplinado. Fue un hombre que me enseñó a ser valiente. Fue un hombre que me enseñó el significado de la resiliencia desde que yo estaba en el colegio, desde que estaba muy chiquitita. Siempre marcó mi vida y por eso es que yo este capítulo lo quiero dedicar a Dios y a Él. Porque creo que a punto de cumplir mis 50 años, muchas de las decisiones que he tomado y mucho de lo que soy ahora se lo debo a Él. Quiero compartirles una pequeña anécdota y quiero hacer esto como mamá. Y para que ustedes tomen la importancia del rol que como papás tenemos en la vida de los hijos que Dios nos presta. Mi papá cuando yo estaba pequeña me dijo una frase que a mí nunca se me va a olvidar. Me acuerdo que se me quedó viendo y me dijo: Betty, vos sos extraordinaria. Y yo lo vi. Y me preguntó él si yo sabía qué quería decir extraordinario. Y yo no sabía qué quería decir. Y me dijo que extraordinario era algo fuera de serie. Y les voy a contar esta anécdota que marcó mi corazón. Él me dijo: es como que estuvieras en una fábrica donde hacen un montón de muñecas y todas las muñecas son iguales. Pero de repente hay una edición, que esa edición es la edición limitada, que es extraordinaria porque es diferente a todas las muñecas. Y sacan una muñeca que es diferente a todas, esos sos vos. Y esas palabras hasta el día de ahora han estado en mi corazón. Y en mis momentos de debilidad, en mis momentos de temor, han resonado en mi mente y me han hecho tomar el valor para seguir adelante. ¿Por qué les comparto esto? Porque sé que hay muchas mamás viéndome, porque también hay papás, y porque quiero ahora yo marcar en ustedes el hecho que puedan decirles a sus hijos cosas que los impacten, como esa pequeña anécdota que les acabo de contar y que a mí me marcó mi vida, y que ese fue el origen de mi fuerza. Siempre he tenido dos razones para hacer las cosas lo mejor que puedo en mi vida. Como todo ser humano tengo defectos, tengo errores, pero hay dos cosas que a mí siempre me han impulsado a ser lo más leal que pueda, lo más sincera que pueda. Incluso a veces quizás no tenga el filtro cuando hablo, los que están muy cerca de mí lo saben. Y bueno, ahora tengo tres, pero siempre en mi vida era como Dios, quedar bien con Dios y estar bien con mi papá. Porque el ejemplo de él y todo lo que hizo en mi vida, el hecho de que él siempre me enseñó los principios, la fortaleza, fue lo que a mí me marcó para tomar decisiones correctas. Ahora digo tengo tres porque está mi hijo.
a quien yo debo también tener ese amor por hacer las cosas lo mejor posible. Ahora, después de tantos años, venir aquí con ustedes a grabar un capítulo más me causa una sensación que yo no puedo expresarles con palabras. Yo no podría decirles a ustedes cómo me siento o todo lo que atraviesa mi mente al estar aquí, porque creo que no terminaría este capítulo. Aquí aprendí lo que soy ahora. Aquí aprendí a ser valiente. Aquí aprendí a luchar por mis sueños. Aquí fue donde yo di mi primer entreno cuando comencé o cuando inicié en esta vida del fitness. Me acuerdo estar sumamente nerviosa porque aún cuando grabo los podcasts me pongo nerviosa porque eso es como algo muy mío, muy personal, algo que es muy bueno porque yo creo que eso es lo que le da la magia a la vida. Pero aquí fue donde yo di mi primer entreno, aquí fue donde yo por primera vez me expuse, digamos, a un público, a una gente, porque me acuerdo que hubo ocasiones donde yo tenía que darle clases a más de 20 personas. Y aquí fue donde a través del ejemplo de mi papá y de mi mamá, que me enseñó a ser muy trabajadora, no quiero dejarla fuera. Creo que todo lo trabajadora que soy ha sido por el ejemplo de mi mamá. Me encanta la combinación de los dos porque mi mamá me enseñó a trabajar fuerte, a no cansarme. Y mi papá me enseñó esa cosa tan linda que es el hecho de sentirte que sos extraordinario y que tenés un valor que te saca fuera de contexto y que como vos no hay nadie, como hablábamos en el capítulo pasado sobre la esencia. En este gimnasio, en la foto de atrás, están mis dos hermanas. Yo soy la de en medio. Las tres hemos tenido la bendición de poder pararnos en una tarima. Y se me hizo muy bonito poder hacer esta grabación con el fondo de ellas. Ojalá que un día pueda entrevistarlas y que les puedan contar sus experiencias. Pero ahora les estoy hablando de la mía muy personal. Y decirles, el origen de mi fuerza nace a través del ejemplo de mis papás. Me ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles en mi vida, pero cada palabra de él, cada ejemplo que él me dio, incluso sin palabras, me ha hecho estar donde estoy ahora. Y eso es lo que yo quiero dejar ahora en ustedes. Yo quiero que este capítulo sirva para que hagamos una reflexión y pensemos en el origen de lo que ahora somos. Siempre, si nosotros vemos atrás, nos vamos a dar cuenta que quizás hay cosas que no nos gustan mucho, pero hay cosas que nos volvieron el ser humano que ahora somos, que nos dieron la fortaleza, que nos dieron la sabiduría para tomar las decisiones que ahora tomamos y para poder salir adelante en cada reto que la vida nos va poniendo. Yo ahora quiero retarte a que busques cuál es el origen de tu fuerza, que te remontes a esa época cuando eras una niña, cuando eras un niño y cuando estabas con tu papá y cuando aprendiste a hacer todo lo que sos. Y sumamente importante que nunca lo olvides, que te sientas muy orgulloso de dónde venís, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te formó. Porque nosotros no elegimos a nuestra familia sanguínea, sino que Dios nos pone en el lugar perfecto donde Él sabe que ahí donde Él nos puso, ahí vamos a florecer. Que esos papás que tenemos son los que necesitamos, que esos hermanos que tenemos son los que Dios tenía para nosotros y que aunque a veces por ser humanos y es normal, quizás no logremos entendernos, pero ese es el lugar donde Dios te puso y ese es el lugar donde vos vas a florecer. Es el lugar donde vos vas a crecer. Yo quiero ahora invitarles a ustedes, como les decía, a que busquen el origen de su fortaleza. Estamos en un mundo donde hay mucha convulsión, donde hay muchas dificultades, mucha negatividad, donde hay muchas cosas que a veces nos alejan de lo realmente importante. Nuestras raíces no son una carga. Nuestro origen no debe de ser una vergüenza. Nuestras raíces son el motor que ahora nos impulsa para poder alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. Eso que nuestros papás pusieron en nosotros para que nosotros, cuando somos adultos, tomemos las decisiones correctas.
Es como el llamado que yo quiero hacer ahora. Estamos en un mundo donde nos enfrascamos mucho en monetizar, en un mundo donde nosotros estamos como muy afanados en crecer profesionalmente, donde lo que queremos es tener un apartamento, tener un buen carro, tener un estatus, y muchas veces se nos olvida cuáles son los verdaderos lujos. Esta semana tuve una plática con una amiga a la que quiero muchísimo y estábamos hablando de los verdaderos lujos. Los verdaderos lujos son tener salud, tener a tu familia, tener a Dios en tu corazón, saber que puedes respirar, saber que puedes lograr todo lo que querrás mediante un trabajo, mediante una disciplina, y eso es lo que yo quiero dejar ahora. Sé que todos los que me están viendo, al igual que yo, están atravesando situaciones difíciles, y muchas veces las situaciones difíciles o los problemas que atravesamos nos hacen perder el norte, nos hacen perder el rumbo. Y yo ahora quiero invitarte a que busques el origen de tu fortaleza, que volvás los años atrás y que te acordes de todas esas cosas bonitas que viviste con tu familia, que le des gracias a Dios porque hasta el sol de hoy estás donde estás, que no te rindas, que aunque aún falta mucho por avanzar, vas en el camino correcto. Una buena base o una buena fundación hace que todo se sostenga. Y por eso es que yo les decía cuál es el origen de mi fuerza. Porque a pesar de todas las tormentas o a pesar de todas las dificultades, yo quiero compartirles a ustedes que ese fundamento, que esa base que mis padres pusieron en mí han sido lo que ahora me han permitido poder llegar a decir: estoy a punto de cumplir 50 años, no le digan a nadie. Súper feliz porque nadie me cree, en el mejor estado físico que nunca pensé lograr tener, con una seguridad y una confianza plena y absoluta en Dios, que no importa lo que venga, si estoy tomada de su mano y que si estoy fundamentada en esas raíces que mis papás pusieron en mí, todo va a estar bien. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora con ustedes. Mi misión en esta vida siempre ha sido motivar. Desde que yo estaba muy pequeña en esta casa donde estoy ahora grabando el podcast, me acuerdo que hace muchísimos años venían mis amigos y hablaban conmigo. Yo era como la consejera. En un momento de mi vida pensé estudiar psicología. Creo que aún estoy a tiempo. Y por eso he hecho este podcast. Porque yo lo que quiero es motivarte. Porque yo lo que quiero es decirte: sí podés salir adelante. Sí tenés buenas bases. Acordate de dónde venís. Acordate todo lo que has logrado, mirate dónde estás parado y visualizate a dónde querés llegar. Quiero finalizar este capítulo compartiéndoles algo que escribí. Siempre escribo algo y me gusta leerlo textual como lo escribo porque siento que así les transmito mi esencia. Y yo puse esto: si yo pude crecer, si yo pude llegar hasta aquí, vos también podés, desde donde estás. Y puse esta frase: porque no importa el lugar donde estés, lo que realmente importa es tu decisión. Ahora yo te invito a pensar en tus raíces, a agarrarte de esos fundamentos fuertes y que sepas que todo va a estar bien si crees en vos y si encontrás el origen de tu fortaleza. El origen de mi fortaleza, como ya les compartí, primero ha sido Dios. En segundo lugar fue mi papá, mi mamá. Y luego la vida se encargó de irme enseñando poco a poco todo lo que he aprendido. Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que sea de bendición para sus vidas, que les sirva de motivación y que se acuerden siempre de escuchar esa voz dentro de nosotros que nos dice: vos podés.